más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es En F y por Adela. Margarita Zavala, a mí siempre me da mucho gusto platicar contigo, pero hoy de manera muy especial. Por obvias razones. Muchas gracias, igualmente. Ahora sí que qué escándalo has armado, ¿eh? Pues es que hay muchas cosas de escándalo. Qué sacudida, ¿eh? La verdad es una gran sacudida. Pues ojalá sirva también para una sacudida en términos de que, digamos, los resignados se levanten, se rompan un poco más los esquemas, y también en términos de dignidad de las mujeres, también porque todo eso lo tomé en cuenta. Y si es un momento importante en mi vida, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero también es cierto que cierras una parte con razones, vaya, para mí fue un acto también de congruencia. Yo llevo 33 años, había llevado 33 años de estar en Acción Nacional, y un recorrido de los últimos años me dejaba clarísimo algo. Yo había estado durante 2 años pidiendo condiciones justas que nunca se dieron y ya no se iban a dar, reglas claras, un método, e incluso al final presentamos varios métodos, la abierta, la encuesta, y siempre hubo un desprecio, siempre posponían las cosas. Yo presioné un poco porque sí sabía que estaba yo obligada, si iba a tomar otro rumbo estaría yo obligada a muchas cosas. Y yo quería decirle a Ricardo, yo gano o pierdo en el PAN, déjame perder o ganar, te levanto la mano si pierdo. Y me dijo clarísimamente, esta decisión ya la toma el Frente. Cosas que no se habían platicado, porque nunca se discutió en el PAN el método, nunca, ni siquiera el problema. Varias veces lo pedí en público, en privado, contigo, fuera, a todo el mundo. Es que les consta a todos. Y bueno, cuando ya me doy cuenta que una de las decisiones más importantes de un partido político, que es la decisión de quién es el candidato o la candidata a la presidencia de la República, se va a otro lado, hasta le dije sorprendida, no sabía que había cedido tanto. Pero por el Frente, sí, supuestamente, ¿no? Sí, y no estoy en contra del Frente, sino cómo se hicieron las cosas dentro del PAN. Ahora, déjame cruzar tantito la anécdota, porque en realidad lo que pasa con mi renuncia no es una causa de división, sino la consecuencia de una división a través de cerrarle la puerta a los ciudadanos. Es un padrón, ningún panista puede entrar desde hace 2, y en algunos estados hasta desde hace 4 o 5 años. Este cierre a los ciudadanos también cierre también a los militantes de Acción Nacional, a quien disentía algo. Era realmente una manera de avisar de que la carrera política estaba terminada, porque había quien se encargaba de terminarla. Se controló totalmente los órganos de partido, y con prácticas que eran más bien prácticas priistas y que les reclamábamos desde Acción Nacional al PRI. Yo entré cuando había una vida diaria política en términos de honestidad, de libertad y de valentía. Y aun cuando hay quienes no nos dejamos, eso nos estaba encontrando. Y hay un momento en que dices, es decir, hay una circunstancia que dices, no me deja alternativa, no tengo otra, están cerradas estas posibilidades, pero además alguien tiene que decir si esto no está afectando de más a un sentido de congruencia en la vida. Y yo pensé y absolutamente reflexioné en términos éticos también, si no estaba ya dejando ser fiel a lo mío. Y consideré que sí. Que debió de haber sido dolorosísimo. Dices 33 años más que con tu marido, ¿no? Porque a tu marido lo conociste por el partido. Exactamente, lo conocí adentro. Ahora, ¿qué es lo que dejas? Yo no dejo los valores, y eso también lo he dicho claramente. A mí me parece presentarme con toda honestidad, como lo he hecho toda mi vida frente a los ciudadanos y frente al país. Esos valores del PAN yo los traigo, por eso dije, yo seré panista siempre, porque traigo una enorme formación y sé muy bien por qué se hizo Acción Nacional y para qué. Digamos que uno se queda con las siglas y luego
O sea, dejas la organización, sí, ¿no? Pero ni los valores, ni el sentido de política, ni el concepto mismo de transformar al país a través de la política. Entonces, una parte es la renuncia y otra parte es lo que sigue. Y en esas estoy. Ahora, este era un escenario que tenías absolutamente contemplado, porque habías pensado en la candidatura independiente. Te lo preguntamos hasta el cansancio, hasta la saciedad, desde hace algún buen rato, ¿no? Era un escenario que tenías contemplado. Tú decías, voy a estar en la boleta, ¿no? ¿Qué fue? ¿Un capricho? Ahora, no, porque pareciera que, Margarita, o sea, o eras la candidata o te ibas del partido. No, al contrario, fui muy clara en decirlo. Yo quiero perder aquí si tengo que perder, o si voy a perder, o ganar aquí. Yo sí empecé a decirle al PAN, vamos, aquí hice todo, pero todo por ser la candidata del PAN. Y ahí sí no tienen nada que reclamarme, porque estar 2 años con el mismo discurso, con la misma petición, con la petición de que los estatutos se cumplieran, con los señalamientos de que el jefe nacional, que Ricardo era juez y parte y que eso estaba tergiversando todo, pues llegamos a unos momentos de división enorme y de una falta de liderazgo, y en ese sentido también se me van cerrando las puertas. Como se le cierran a otros, lo que pasa es que yo soy la más pública y la más popular, pero al contrario, es a raíz de muchos eras berrinches. el activo más importante del partido, ¿no? Pues no fue exactamente lo que vieron ellos, porque cuando tú eres juez y parte no te importa, y cuando la soberbia gana no importa. Ahora, yo me voy con mucha gratitud al PAN, con muchísima gratitud. Así es que... ¿Y a ti no te ganó la ambición? No realmente, al contrario, me ganó un sentido de congruencia. La ambición, que además no tendría nada de malo. No. Porque realmente el problema es la soberbia. Si yo me quedaba como a la venganza y eso no tiene ningún sentido. Entonces, también para mí era importante tomar una decisión de mucho más paz y de serenidad, porque el país también tiene una serie de problemas que tienen que ser resueltos con tranquilidad, con serenidad, con paz, con mucha valentía y con mucha decisión. Entonces, son opciones en la vida. Uno está viendo al país o se queda ahí discutiendo y pues en la colectiva miseria humana en la que nos estábamos ya convirtiendo todos. Y yo pensé, como lo pienso ahora, que la vocación de servicio para transformar un país se realiza a través de la política, que haya instrumentos, pero que el fin es México. Y decidí sostenerme en el fin y buscar otro instrumento. Ya. Ahora, déjame preguntarte esto. ¿Por qué no renunciar al PAN? ¿Y por qué a fuerzas tienes que estar en la boleta? Es decir, por eso te pregunto, ¿te ganó la ambición o cuándo decides que quieres ser presidenta? O sea... Digamos, en el momento de la renuncia, yo también tengo un equipo, una visión de país que quiero compartir, que quiero hablar, y hay una posibilidad de presentarme como soy ante el país. Yo quiero ser presidenta porque tengo una vocación de servicio, porque la he desarrollado toda mi vida, porque tengo una experiencia singular, porque sé claramente lo que nosotros tenemos como país de sentimientos, porque sé la angustia que da una incertidumbre económica, que no permite una señora decir en su casa, no sé si me alcanza, o sea, no hay certeza de ello, o una indignación por la corrupción, en donde la gente está harta de la corrupción de la política y que además ha generado tal desconfianza que pues mucho lo vimos en expresiones en los sismos, pero que lo vemos ya en vida diaria, y por supuesto un miedo a la inseguridad, en donde ya estamos también cansados de urgir soluciones para los papás, que le angustia que una mujer joven tome un camión, un transporte público y que vaya a ser violentada, o que le roben la computadora al hijo, el único instrumento que les ha costado mucho trabajo tenerlo. Ese tipo de cosas son las que nos surgen en este país. Por eso lo dije muchas veces, el país requiere de urgencia definiciones, desde las propias instituciones políticas o caminos políticos, como es mi caso, y empecemos a hablar del país. Así es que estoy en ello.
Pero ¿cuándo tomas la decisión y dices, ya, se acabó? En la última semana, pero son procesadas. Sí, y no, yo tomo, por supuesto, como te decía, es un escenario que tenías contemplado. Pero realmente yo soy de las que me concentro cuando decidí hacer todo lo posible por por ser la bandera del PAN o perder en el PAN, lo hice. Cuando ya es un sentido de congruencia, cuando ya es un tema de fidelidad a uno, cuando te das cuenta que son los valores con los que siempre estarás, pues entonces te das cuenta que hay un destino que es subordina a determinados instrumentos. Ahora bien, ¿qué es con lo que tengo, con lo que soy, qué es lo que puedo hacer? Sí, si hubiera quien me dijera, haz una elegante replegada, que tú eres señora y mujer, pues no. Yo creo que también es un tema ¿Por de ser dignidad. señora y mujer? Te tocaba decir, bueno, pues esta vez yo me repliego. ¿Por qué? Bueno, mejor que lo haga el caballero, ¿no? De manera caballerosa. Si estamos en esas, pues sí, pues pero claro. eso es también, no, vamos para adelante, porque lo que necesita México es que alguien que conoce al país diga, vamos adelante, y te voy a platicar a ti, vamos a encontrar y vamos a construir una opción clara, quizá mucho más clara que otros, para ver cómo le hacemos para resolver estos problemas de desigualdad, de salud, de educación, de crecimiento económico. Ahora, tú ya estuviste en Los Pinos, Margarita. No como presidenta, sí como primera dama, desde donde se puede incidir también, ¿no? Pero yo creo que tú no te la pasaste muy bien en Los Pinos, como política. No, para mí ha sido uno de los más grandes privilegios y del más grande honor que alguien de mi familia estuviera decidiendo sobre destinos del país. Y por supuesto la acompañé. Eso es lo que me dio, tengo gratitud a México y también por esos tiempos, por esos años. Ahora, si el país estuviera bien, entonces a lo mejor se diría, pues sigámosle, pero el país está muy mal. Y está reflejado en todo. Y está reflejado quizá también más de lo que yo me imaginaba en los partidos políticos. Pero lo que sí es cuando yo veo, por ejemplo, los sismos y la actitud de la gente, cuando yo veo a la gente que me detiene en la calle y me dice sus problemas, cuando hago un contacto como siempre lo he hecho con los ciudadanos y la gente, digo, está claro que no tenemos el gobierno que merecemos, está clarísimo. Y podemos no solo tenerlo, podemos exigirlo y podemos ir hacia el futuro, porque esa es la gran encrucijada, es entre el pasado y el futuro. ¿Qué pensabas cuando estabas en Los Pinos? Yo te decía, pues no la pasabas muy bien porque, claro, no eras quien tomaba las decisiones, y eso así lo entendemos, ¿no? Pues era el presidente de la República. Y tú tuviste, más de acompañamiento, ¿no? Pero tú eres una política desde siempre. Sí, claro que sí. Ahora, en ese sentido, el país me pedía otra manera de acompañarlo y lo acompañé. En la vida política yo nunca fui de cargos, yo hice muchas campañas para mucha gente. Hasta hace muy poco. Sí, sí, sí. Entonces también sé hacer las cosas. Por eso esos 2 años, pues como sea, contra la estructura, contra 1,5 millones de spots, contra todo ello, hicimos una fuerza que me mantuvo arriba en las encuestas. Este es otro camino. Este es otro camino. No soy nueva en esto, no me voy con la finta. Esto es otro camino, pero es un gran camino. Pero muy difícil, ¿no? Yo he hecho cosas muy difíciles y me he sumado a tareas muy difíciles. Y estos 2 años no fueron fáciles, no fueron nada fáciles. Pero ahorita buscar más de 866,000 firmas de ciudadanos y de mexicanos que además pueden tener o no filiación de partido es nada más. Señores, hombres, mujeres, jóvenes, apoyen esta alternativa. Y yo creo que entre más alternativas para México, mejor. Siempre estaré en disposición para hablar qué es lo mejor para México. Ahora, ¿tú crees que lo mejor para México en ese sentido fue tu salida del PAN? Mucho se habla, vamos, toda esta semana no se ha hablado de ninguna otra cosa, ¿no? Más que de tu salida del PAN. Ayer finalmente Ricardo Anaya decidió salir y dar entrevistas y decir, pues, que lamentaba mucho tu salida, que se arrepentía, ¿no? De no haberte convencido de que te quedaras. ¿Intentó convencerte?
Las mentes de los empresarios más influyentes del mundo hablan de frente de sus proyectos. En este episodio, Leslie Moons, director general de CBS. I had very good creative instincts. The David Rubenstein Show. Este sábado, 9 de la noche. Retransmisión, domingo, 8 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Mauricio Mejía tiene la información más oportuna para la sobremesa, cultura, espectáculos y deportes. Expreso Doble, lunes a viernes, primera emisión, 3:45 de la tarde. Segunda emisión, 6:45 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Ayer finalmente Ricardo Anaya decidió salir y dar entrevistas y decir pues que lamentaba mucho tu salida, que se arrepentía, ¿no? De no haberte convencido de que te quedaras. ¿Intentó convencerte? No, vaya, me habló el día anterior ya sabiendo que ibas a hacer el anuncio. La decisión. Digo, yo creo que esas cosas, como incluso lo ha manejado, ha sido muy tramposo como manejó los 2 años. Y para mí es importante dejar eso atrás, que lo reclamen los panistas. Sí, para mí es importante dejar claro, lo mío no causa división, es consecuencia de la división y de estas actitudes totalmente priistas. Y al final, 5 días, en lugar de asumir responsabilidad y ver qué se puede rectificar, sale y genera una enorme mentira que tiene que ver con que si esto está orquestado y si esto pues es un complot. Sí, dijo claramente que si esto estaba orquestado. La verdad, me subestima enormemente. Y por otra parte, lo lamento mucho que así sea, porque esto es obvio que es una mentira. Yo no declinaría, por supuesto, por alguien del PRI, entonces lo sabe él bien. Ni siquiera si el candidato es Smith, como dice digo, él. Ni siquiera, por supuesto que en eso he sido clara, pero además en el fondo... Él dice que no ha sido suficientemente clara en eso. No, bueno, pues es que lo he sido por demás clara. Y si alguien, yo creo que conozco a pocos panistas que tanto han colaborado con el PRI como él. Tanto han colaborado como él en todos esos años. Así es que no se vale, es una mentira, es una grilla bastante barata que además divide mucho más y que no es propia también de un jefe nacional. Sí, de alguien que quiera a toda costa la candidatura, pues sí. En ese sentido lo lamento, pero yo tengo que hacer ese esfuerzo, entiendo la pregunta, entiendo los momentos, pero yo tengo que dejar eso porque al final de cuentas los valores del PAN, lo que soy, lo que aprendí, pues se me la llevo conmigo y así me presento al país, sí, así me presento con la verdad. Pero hacer un ejercicio de de cientos de miles de ciudadanos, de mexicanos libres que están cansados de los partidos políticos, que no tienen opción o que quieren tener más opciones y decidir, esa es mi ruta y es una gran ruta, un gran ejercicio de participación. Insisto que se ve muy difícil, no imposible, porque lo hemos visto en otros lados y no tendríamos por qué pensar que tú no podrías lograrlo. Pero se hizo difícil también porque está hecho en ley. Pero por supuesto que lo tenemos que lograr. Si logramos muchas cosas en 2 años, quizá un poco más callados. Ayer, por ejemplo, entrevisté a Chucho Zambrano, ¿no? Y me dijo, no hay manera de que gane un independiente esta elección. No hay manera. Tú evidentemente no lo piensas así, porque pues le estás apostando a esa vía, ¿no? En esa política ruta. Es bien importante, me extraña de alguien ahí que... Con tanta experiencia. Con tanta experiencia, es bien importante que no digamos no hay manera que... No sé, hay manera. Y yo creo que eso lo dijeron también en Estados Unidos. Y también, sí, por eso te digo, lo han logrado en otras partes. Muchas veces dijeron que no hay manera que ganara una persona como Barack, y sí hubo. Y no hay manera también que ganara alguien como Macron. Es decir, no hay manera. Que también dijeron muchas veces que no hay manera que iba una mujer a ser presidenta, y lo ha sido en muchos otros países.
Entonces, cuidado con el no hay manera. No hay sentencias de ese tamaño en la política. Al contrario, yo le quiero decir a los mexicanos, sí hay manera. Sí hay manera de tomar el rumbo del país en nuestras manos. Sí hay manera de sumarse. Sí hay manera de subirse a una alternativa más clara. Sí hay manera de discutir las cosas. Sí, manera de discutirlas y de dialogarlas. Sí hay manera. Y es bien importante que incluso quienes están haciendo una alianza debieran pensar que sí hay manera. ¿Qué piensas del Frente? ¿Te parecía una buena idea en principio? En principio, todo lo que sea sentarse para sacar algo adelante. Ahora, enseguida vinieron pues algunos voceros que decían que no, se nota a quien querían complicarle más las cosas. Sí, ese es un problema porque donde acabe con un tema de cargos y de puestos repartidos. Ahora, nunca pude intervenir, siempre lo solicité. Lo avisé a varios partidos que yo no estaba teniendo información, lo avisé en el PAN y toda la negociación la tenía Ricardo. Entonces era muy difícil ir a una sala de reunión y tú veías que había reunión donde iban varios del PRD, varios de MC y nadie del PAN más que uno. Entonces para nosotros era muy difícil. Ahora el Frente es un camino que sí voy a estar atenta. Pues sí. Yo tengo que estar atenta, por supuesto. Y sí, yo siempre estaré dispuesta a hablar con gente de la política y con jefes de partido, incluyendo el que fue mío, por supuesto. Y porque tenemos que sacar este país adelante y porque está en una gran encrucijada de pasado y de futuro. Y que eso requiere también creatividad. Y que eso requiere también que los mexicanos participemos mucho más y que participemos con libertad y con la seguridad que podemos tener un gran país, que sí hay manera. Ahora, yo creo que no te planteaste, o no sé, ya nos lo vas a decir tú, que con tu salida se irían muchos del PAN, ¿no? ¿O sí? Bueno, yo a nadie le he pedido su renuncia porque para mí es un asunto personalísimo y porque en este apoyo además no necesitamos que nadie se salga, y yo creo que si organizaba una desbandada, escalonadas o cosas así, no tenía ningún sentido. ¿Te daría? ¿Crees? Bastante esfuerzo necesitamos hacer todos para lograr las 866,000 firmas y que hay que hacerlo y que hay que concentrarse en ello como para yo ocuparme del PAN. Porque si no, yo no soy una gente que me quiera vengar de nadie, de nadie. Entonces, eso no necesita el país. No necesita gente que se quiera vengar. No necesita gente que esté de rencorosa. No necesita gente con soberbia. Bueno, pero sí da coraje, ¿no? O sea, como actuaron, seguramente te da rabia, te da coraje. Sí, o sea, no estoy diciendo que estés... No, pero vaya, sin duda no me dejé, que eso también es importante. Y yo por eso decía, si eso sirve para que las mujeres, hablemos de la dignidad de las mujeres o la dignidad de un militante o un miembro que siempre está queriendo y que nunca lo dejan pasar porque no pertenece a tal grupo o porque ha decidido querer algo y que como no está dentro del acuerdo y del ánimo del grupo, si eso sirve para sacudirlos, también tendrá... Yo decía que sacudida, ¿no? Pero ¿ves una desbandada en el PAN? No, por fuerza, no, ni creo que sea, vaya, ni es mi fin. Ahora, yo también es importante, voy en esta ruta, en este camino, vamos haciéndola, vamos pensando en México. Al final de cuentas, yo sé que todos los que firmarían el apoyo a que hubiera la posibilidad de un registro de candidato, sí, la verdad estarían pensando en México. Ahora, hablando de la salida de algunas personas, tu marido, Felipe Calderón, también un panista, pues igual que tú, ¿no? ¿Qué va a hacer? Es también una decisión personal y yo sí no quiero que se vea un asunto ni de familia ni mucho menos. A lo que voy se ha hablado, ¿no? Digo, pues son una pareja, pues estas cosas se platican en pareja, ¿no? Sí, pero en ese sentido, sí, yo pedí que fuera, digamos, soy yo la que decide y yo no quiero traer conmigo las renuncias de nadie. Son decisiones personales y punto. Y también así tienen que verse. Ahora sí, yo como estoy queriendo participar en la política, pues tuve que decidir sobre lo que había en el PAN y lo que estaba viendo. Pero me llevo el sentido de honestidad, de libertad, de valentía, de la manera de hacer política, los valores.
el humanismo, por supuesto me lo llevo. Ahora, no nos has dicho cuándo decides que quieres ser presidenta. Digo, supongo que pues una carrera política, pues siempre ese es el fin último de cualquiera que se dedique de manera profesional a la política. Pero ¿cuándo entiendes tú que tienes posibilidades reales? O sea, ¿cuándo te entra, pues? Hace ¿no? más de 2 años lo anuncié y varias semanas antes lo estuve pensando realmente. ¿Qué te hizo Porque llegar a tenía eso? que ver o buscar la jefatura del partido y se excluía con la posibilidad de buscar la presidencia. Pues de ya la vimos que República. no, ¿eh? Sí, no, pues un sentido elemental de ética, ¿no? De no ser el árbitro y al mismo tiempo, porque ocasiona lo que ocasionó. Entonces, y muchas circunstancias me obligaron a hacerlo, porque cambiaron los reglamentos de partido mientras se hacía campaña en el 2015, se cerró claramente la puerta de diputada, la de Te la cerraron. Sí, y la de jefe nacional. Y yo dije, bueno, los caminos siempre son muy raros. Y, A lo mejor y por siempre desinstalan de pronto. Y desinstalan a uno y desinstalan también a un grupo, sin duda alguna. Pero yo estoy convencida de que hay un país que requiere darle esperanza a través de las alternativas. Y ahorita lo hice también pensando en el país. ¿Y en tus hijos? Bueno, con mis hijos sí hablé con ellos. Sí, me preocupan, por supuesto. ¿Qué edades tienen? Ya Ya 20, 20, pues, 18, 19, 14. Sí, nada más que te voy a decir una cosa. Mis hijos, que obviamente hubieran querido afiliarse al PAN, no pudieron. Estaba cerrado el padrón. Entonces, ¿Tú te afiliaste a los qué edad? 16. Los 16. Entonces, digamos que también es cierto que ellos recibieron otra cosa, porque recibieron O sea, ¿sí un amor querían principal afiliarse a al México. PAN? Sí, bueno, obviamente, pero en realidad ellos traen, por lo que les tocó vivir, una claridad en que el fin es el país. Y también ellos son gente de los educados en el servicio y no en los cargos, así es que pues hablé con ellos, ya más o menos están acostumbrados a la intensa vida de la familia, Pues sí, ya les supongo tocará que- a ellos y bueno. ¿Pero qué dijeron? O sea, les dijiste, quiero hacer esto y Sí. voy a hacer esto. Y... No, estaban claros que era una decisión muy importante para mí y desde luego recibí todo el apoyo. y Es muy bonito. No, bueno, pues sí, los hijos, es que los hijos son los hijos. Yo me acuerdo cuando hablábamos de pues lo difícil que es la estancia de los hijos a la edad en la que estuvieron tus hijos en Los Pinos, por Sí. ejemplo, ¿no? Pero a ellos les queda muy claro lo que es el país y que ese es el fin. Los instrumentos, los caminos pueden ser muy distintos y no obligatorios. Es Son que muy distintos, los dejé ¿no? también en mayor libertad para lo que sigue. Ahora, ¿qué dijo Felipe cuando o sea, supongo que hablaron de eso, ¿no? Ya voy a renunciar, ya llegó el momento, Sí. ¿qué? Bueno, no, pues ya lo comenté. Y bueno, hay muchas cosas que te las guardas realmente en el corazón, como muchas cosas que empiezas a medir, una serie de apoyos y de solidaridad que a lo mejor no había medido, de mucha gente que no me hubiera imaginado. Y que eso me da la enorme fuerza con la que al final de cuentas me di cuenta que había trabajado los 2 últimos años. Había trabajado mucho más con los ciudadanos que con las estructuras mismas porque no les permitían trabajar. Entonces, al final de cuentas, yo tengo un equipo que está creciendo y que además había hecho un gran esfuerzo de vencer muchas adversidades. Y de ahí para lo que sigue, en la gran oportunidad que nos da también el país de depender de los ciudadanos y no de una estructura de poder. Ahora, cuando tú me dices que para ti todo se subordina al futuro de este país, ¿no? Pues mi pregunta es, seguramente tú tuviste que analizar tu renuncia. ¿Cómo serviría al país? ¿Cómo afectaría al país? ¿A quién favorece? Porque pues ya mucho se ha dicho si a Andrés Manuel López Obrador o si no, si al PRI o si no, si a los independientes ya ni para qué se presentan, porque con una candidata tan popular como tú, como independiente, pues seguramente les quitarás votos a muchos de No, los yo creo que deben independientes. presentarse. Pues todo eso supongo que lo mediste, lo contemplaste. Además,
pues ustedes hacen numeritos y las encuestas y esto y el otro, son fans. Sí, pero yo en política ya sí he vivido, no todo es números, como además mucho menos todo como datos duros, digamos. Todo es dinero. Acordémonos que esos números son personas. Atrás de cada número hay una persona. Y como nadie digo es dueño yo. de las personas. Y por eso también a mí a veces me preocupa cuando un partido político dice yo tengo tantos votos. No, usted no. Usted no. Hay unas circunstancias, hay ideas, hay alternativas, hay una manera de ser. Si sigues o no siendo punto de referencia de honestidad, de congruencia, de humanismo o de lo que presentes como alternativa. Entonces, de entrada, no subestimemos nunca a los electores. Son personas a las que la propia dignidad, es decir, filosóficamente hablando, le da toda la posibilidad de cambiar, de decidir, de pensar, de caminar y de optar por algo distinto. Pero lo que voy es, supongo que mediste el impacto que Sí. podría tener en el PAN, en el PRI, Sí. en Morena, etcétera, ¿no? De algún modo lo mido, pero lo mides distinto. Es decir, yo hice todo lo posible por ser candidata del PAN. Nos O consta por a ganar todos. o perder ahí. Todo lo posible. El PAN no me debe nada. Me aprendió mucho el PAN y le tengo mucha Pues gratitud. ahí te formaste. También siempre me reclamó hablar con la verdad. He hablado con la verdad siempre. Ahora, hay efectos en cualquier acción que uno no puede medir y que son responsabilidad de otros. Y eso personalmente tiene que quedarse claro y lo digo ante cualquier decisión. Hay efectos que son responsabilidad de otros, aunque salgan a la luz a raíz de un acto. ¿Qué es lo que beneficia al PRI o a López Obrador? La indefinición del PAN, el que no hay un partido fuerte, el que el encargado de la unidad se encargó de dividir, o el encargado de negociar se encargó de tronar las negociaciones para dar otro tipo de pretextos. Eso Mientras es, otros llevan años eso en es la campaña. responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Es, primero, ¿quería ese efecto? No. ¿Yo podía evitarlo? No. ¿Hice todo por evitarlo? Sí. Entonces, cualquier efecto va en ese sentido, pero solo sale a la luz una división que ya había. Y claro, soy la más pública, pero ¿qué otros efectos tiene? Abro un nuevo camino, hablo de una alternativa, de la gente que está decepcionada de los partidos políticos, de las mismas personas que dicen yo quiero caminar a un país donde haya una legalidad, donde nos confiemos los unos con otros, donde no haya la corrupción que estamos viviendo, donde la honestidad pública sea parte de la vida política del país, donde podamos crecer mucho más parejos. Eso es lo que quiero, sí. ¿Qué posibilidad hablo? Pues de hablar tranquilamente de desarrollo humano sustentable y no solo de cargos y a ver quién va a tener el poder. Y para eso habrá también otros procesos. Hay gobiernos de coalición que durante los procesos se pueden dar, durante el propio proceso electoral. Son muchas cosas que ahora se pueden plantear. Pero ¿tu salida crees que benefició al PRI o beneficia a Andrés Manuel? Todos los personajes pasan alguna vez por la silla roja. La silla roja. Domingo, 9 de la noche. Retransmisión, lunes, 9:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Grupo Financiero Interacciones y el financiero Bloomberg presentan el foro Impulsando a México, la fortaleza de sus instituciones.
No te pierdas la transmisión especial con la participación especial del presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, y los secretarios de Gobierno Federal, José Antonio Mid Curibreña, Aurelio Nuño Mayer, José Narro Robles, Miguel Ángel Osorio Chong, este lunes 16 de octubre a partir de las 8:30 de la mañana, por el financiero Bloomberg. ¿Tu salida crees que benefició al PRI o beneficia a Andrés Manuel? ¿O qué efecto puede tener tu salida? Porque es una acción que va a tener un efecto. Uno de los efectos, espero, es una sacudida de lo que es un partido político, de lo que se tiene que hacer y, por supuesto, de lo que necesita el país en términos de honestidad de vida pública, de congruencia, de valentía y de libertades. Y los otros efectos más lo dan los analistas, que ven solo números, que lo que profundamente significará un análisis, porque yo insisto que lo que le ayudaba al PRI era la indefinición del PAN, y lo que le ayuda a López Obrador, lo dije siempre, López Obrador está ya arriba y nosotros seguimos en la indefinición y vamos perdiendo competitividad. Entonces no son realmente efectos de lo mío es consecuencia de una manera de hacer las cosas que yo creo que la mayoría de los mexicanos no estamos de acuerdo, y son también decisiones que te enfrentan. Claro que lo cómodo era quedarme, claro que lo cómodo era echarme para atrás nada más y a ver qué negociaba. No, señores, aquí hay un país, aquí hay que darle alternativa y dependo de los ciudadanos y dejo de depender de una sola persona. Es que muchos hacen eso, ¿no? Vamos a acordar y a ver, aguántate tantito y luego vas tú y déjame yo. Y pues esos son los acuerdos estos que hacen los políticos, ¿no? Sí, que están tan desprestigiados, por cierto. Sí, y la gente se da cuenta, el país se da cuenta de cómo se puede llegar a manipular un acuerdo de ello. Ahora, yo no estoy en contra de los acuerdos. En la política tiene que haber acuerdos, pero no en lo oscurito y mira. Que lo hagamos, y con eso siempre va a encontrar mi país. Yo he llegado a leyes, a decisiones, si no hay acuerdos, al reconocimiento de derechos con gente que piensa totalmente distinto a mí. Muchos de los foros que hicimos, porque yo tengo realmente un diagnóstico y ideas con las que podemos trabajar para construir un país mejor, en donde partí de foros donde iba gente que opinaba muy distinto a mí y que sigue opinando distinto a mí y que había que escuchar. Y por supuesto llegué a algunas conclusiones que sopesé muchas de las cosas que había creído y que sin embargo dices, no, hay que resolverlo de este modo. Que el diálogo estamos obligados, y si eso también sirve mi renuncia a remover eso, bien por México. A ver, ayúdanos a entender un poco esto. Ayer yo entrevistaba, como todos, ¿no? Porque hizo su pasarela de medios Ricardo Anaya, finalmente, y me decía, el candidato va a ser producto de un proceso, resultado de un proceso democrático. O sea, pues ojalá haya servido para ello. Es un tema... Bueno, yo creo que ya la tiene más difícil de que no sea así, ¿no? Con tu salida, ese es otro de los efectos, o sea... Es un asunto del frente. Yo sí estaré... O sea, pero ¿cuál pudiera ser un proceso democrático? Es decir, pues el PAN presenta un candidato, el PRD presenta otro candidato, Movimiento Ciudadano presenta otro, y de ahí... Yo pensé que así... Pues es que a mí eso me parece un proceso democrático, pero... Pero decidieron hacerlo de otro modo. No sé ¿Qué otro modo? No sé, eso pregúntaselos a los del frente, y yo tengo realmente un camino ahí. ¿Tú en qué te quedaste? ¿En qué cómo iba a ser? No, yo me quedé en que había un frente no electoral, que obviamente sin duda iba a ser electoral al final. Yo incluso me uní a la petición de que fuera totalmente una elección abierta. Dijeron luego que no, y que lo iban a decidir después. Entonces, en ese sentido, pues ya me habían respondido, y habían respondido los tres al mismo tiempo. Pero pues hay una dinámica ahí. Yo sí pienso hablar con todos los que quieran platicar conmigo, y yo con los que yo quiera platicar, pero son decisiones del frente. Por cierto, ¿el PES ya te buscó?
Bueno, hay por supuesto otros partidos políticos. Yo he optado ahorita por la parte independiente porque tengo que, vaya, en la política si no escuchas principalmente a los ciudadanos, no vas a ni siquiera hacer una efectiva política pública y que además ni siquiera vas a encontrar el respaldo realmente necesario. Porque yo aprendí de la política que tenía que ver con los problemas de los ciudadanos y de las personas, no con los problemas de quien decide, sino sobre los que se decide, claro, y se les cambia la vida. Y por eso es fundamental hacer ese recorrido. Y esto de ser independiente da una oportunidad. ¿Es difícil? Sí, está puesto para que además sea muy complicado, pero así yo lo sí hicieron, ¿eh? Estaré invitando por ley, en cuanto la ley me lo permita, a decir, vamos hacia adelante. ¿Qué otro partido te ha buscado? Y fíjate, no, realmente. O sea, o que no haya lanzado. Y quizás no es ni siquiera momento, porque esto es una aspiración y porque ahorita los partidos están decidiendo qué hacer. Entonces yo opté por lo más genuino de la política, que es mirar a la gente, hablar con la gente que me lo he hecho toda mi vida y con lo que ya conozco, con lo que tengo, con lo que hemos también platicado durante los últimos años, presentar esa alternativa y decirle a los jóvenes que nunca han creído en la política que hay que creer en ella, a las mujeres, a los hombres y mujeres que quieren un mejor país, pues ser una alternativa y un camino, y con el tiempo. Ahora, otra cosa que nos hemos estado cuestionando, y sobre todo pues la gente que se dedica a analizar todos estos temas, no comentaristas, etcétera, columnistas, es ¿qué tan independiente puede ser un candidato independiente? Pues es que es independiente. ¿Te lo planteo bien? Sí, lo entiendo. O sea, porque siempre hay apoyo, siempre hay, ¿no? A los que, pues a lo mejor hay que después, pues... Es que no le demos... ir en vía... Sí. No le demos más cosas que a una figura que la que tiene. Cada quien tiene su propio camino. Y habrá quienes no estuvieron nunca en ningún partido, y habrá que, como yo, que fui formada, y yo creo que bien formada en los valores del PAN. Pues creo que los más han pertenecido a algún partido. Exactamente, ¿no? Que además es natural. La figura en realidad está, lo veo yo así, en términos de derechos de los ciudadanos. Cuando no hay cercanía de los partidos políticos a los ciudadanos tienen ese derecho. Y es el derecho para ellos decidir. Y en lo personal, si un país con los problemas que tenemos en términos de seguridad, de corrupción, de economía, de acceso a la justicia, tiene alternativas, siempre será mejor. Sí, sin duda. Ahora, tú te he escuchado también en las entrevistas que has dado, que has dicho, yo quiero ver al futuro, porque hay candidatos que significa ver al pasado. Explícanos eso. Y esta es la gran encrucijada que tenemos en México entre el pasado y el futuro. Y el pasado no es solo con hechos, o sea, muchas cosas hemos hecho bien como país, sino que tenemos que dejar en el pasado que no nos permite entrar en ese futuro que sí tenemos como país. Yo lo conozco a México en todas sus dimensiones, lo que le alegra, lo que le entristece. ¿Y quién es el diagnóstico? ¿Qué lastres no hemos podido entonces, dejar ¿qué del tenemos pasado? que hacer? De la economía tenemos que poner todas las condiciones para que haya un crecimiento económico, y parte de esas condiciones es, por supuesto, una mayor seguridad, que realmente estén fortalecidas las instituciones. Parte de esas condiciones es que le cerremos los espacios a la corrupción y que seamos implacables con la corrupción. Parte de esas condiciones es que aprendamos a crecer cuidando el medio ambiente y que además crezcamos en libertades, y que al mismo tiempo hay un Estado que corrija pues, realmente estas distorsiones que sí tenemos en México de una enorme desigualdad. Es lo que nos permite poner una educación a la altura del siglo XXI, que hable de innovación y de tecnología y que relacione la universidad
con las empresas, con la región o con el Estado, con el país, y que permita a esta nueva generación de jóvenes encontrar un quehacer, no solo en las formas como empleados, sino hasta de emprendimiento, como lo están haciendo otros países. Entonces, qué coraje da, ¿no? Cuando sí. ves otros países que estaban peor que el nuestro hace algunos años y que ahora están... Y bueno, y también porque a veces creemos que no nos los merecemos. Nos merecemos honestidad en la vida pública. Claro que nos la merecemos. Y eso también es parte del futuro. Y hay que decirlo, quiero desarrollo integral, quiero honestidad en la vida pública. No es cosa menor para México. No. Perdemos mucho dinero, miles de millones de pesos en ello. Queremos seguridad, sí. Seguridad no solo respecto al crimen organizado, sino la de todos los días. Y para eso requerimos instituciones que uno pueda decir. Realmente el futuro es que podamos decir por años y años y años, si tienes un problema, háblale a la policía. Ese también es el futuro. Sí, claro. Entonces, pero de verdad podemos ser una gran potencia. ¿Qué tan crítica fuiste y eres de la administración de Felipe Calderón? Hasta donde humanamente se puede ser, pero lo que soy es que yo soy una demócrata y acepto las críticas, y de las críticas no los considero que son contra mí, sino las posibilidades de crecer de otra manera. No, pero tú misma, o sea, porque tú eres una política, es decir, tú has tenido una vida política paralela a la de tu marido, a la de Felipe Calderón. Entonces, pues supongo que pues tenías opiniones, puntos de vista que yo no sé si se compartían o no, ¿Cómo es la vida de...? No, bueno, lo que pasa es que ahorita es más fácil opinar sobre cualquier gobierno cuando ya pasó. Pero sí te digo... pero por eso te digo, ¿qué tan crítica fuiste y qué tan crítica eres ahora? Sí. Digo, no te voy a preguntar en qué la regó, no. Pero ¿qué tan crítica fuiste y eres de la administración? Soy crítica ahora de todas las administraciones, pero también acepto perfectamente. Y yo siempre dije, yo sí estoy orgullosa, o sea, a mí sí me parecen bien y estoy orgullosa de los gobiernos del PAN. Fueron 12 años en donde teníamos una disciplina financiera muy clara, donde no se metía el dinero y recursos públicos a las elecciones, lo cual estamos viendo, donde hubo un esfuerzo muy claro por la transparencia, donde la valentía del gobierno para enfrentar cosas tan duras como el crimen organizado, como el objetivo de la seguridad ciudadana, a mí me parece correcto. La manera de fortalecer instituciones, a lo mejor yo hubiera puesto énfasis en algunas otras cosas, quizá, pero la verdad es que a mí me parece que se hizo lo correcto con todos los instrumentos, pero de ahí a que sean los mismos retos, no, son retos muy distintos. Los objetivos los mismos, pero son retos muy distintos. Sí, y es otro momento además. Es otro momento, es otra población y ahora, muchas te cosas. Tocaría competir con el PASAF, con el mismo, que le tocó a Felipe Calderón, ¿no? Ah, bueno, sí, exactamente, claro, y que representa... Digo, como adversario político. Sobre todo representa, realmente, y lo he dicho muy claramente, el pasado que tenemos que dejar atrás es el PRI actual, el de la corrupción. El de que no llegan las medicinas a la clínica, el que no responde a alertas de género, el que tenía que responder con mucho más institucionalidad a la violencia contra las mujeres o la violencia en el país. Eso es lo que tenemos que dejar al pasado. Pero también es el PRI de los 70 representado en López Obrador. Para mí es el pasado, hasta en sus expresiones huelen a pasado, ¿no? Oye, hablando de expresiones, yo sé porque te conozco además y porque a mí me chocó y lo dije abiertamente cuando pues López Obrador dijo que qué bueno que habías dejado el Partido Acción Nacional, ¿no? Pero no se refirió a ti, a Margarita Zavala, que además pues, siempre ha sido Margarita Zavala, ¿eh? O sea... Sí, jamás usé otro nombre. No, pero además pues yo no recuerdo haberme referido nunca a ti como la esposa del presidente, la verdad. O sea, hasta pues yo medio igualada, pues yo te digo Márgara, ¿no? Con mucho cariño. Pero que dijo la esposa de Felipe Calderón, como, ¿no? Como sí, siempre hay etiquetando, estigmatizando. Sí. Yo ¿no? desde el principio, porque constantemente se refiere así, dije Margarita Zavala, aunque les cueste trabajo. Pero en el fondo también el creer que hay alguien que opina sobre mí o que decide lo que yo haga o que pone nombres a otras personas y los
arrincona nada más porque disiente de mí y entonces digo, ella está manejada por, cuando me quitan a mí también o a cualquier mujer una posibilidad de decisión, pues también es parte de esa... Y de identidad, pues no, ¿no? para empezar por y de ahí. Identidad. Entonces, eso es cierto. Ahora, ¿qué? Te voy a decir una cosa. Yo veo que no es ningún obstáculo ser mujer para buscar la presidencia de la República. A lo mejor hay ciertas prácticas que se han arraigado y que no ayudan, pero la población puede votar por una mujer sin duda alguna y no es ningún obstáculo. ¿Tú ayudaste a Josefina? ¿Mandé? Sí, yo también creo que pudiera ayudar. Hasta ayudar. ¿Tú ayudaste a Josefina? Sí, yo he ayudado. ¿La apoyaste a Josefina? Por supuesto. Y yo traigo... Que has de haber aprendido también de esa experiencia. Uno tiene que aprender de claro, esas y de las dos ocasiones, tanto de la federal como de la local. Mira, yo sí tengo una solidaridad especial con el tema de mujeres, con las mujeres. Entonces, más si eran además parte de mi grupo y de mi partido, y parte además de lo que yo decía es lo mejor para el país o lo mejor para, en este caso, el Estado de México. Yo, por supuesto que genero una solidaridad especial, pero veo al país, conozco sus elecciones y las mujeres han perdido o ganado no por una cuestión de si era mujer o no era mujer. Entonces, más allá, lo que sí es importante es que para mí me queda muy claro que debe haber una política pública a favor de las mujeres. Y eso no depende de uno si es hombre o mujer, sino de la voluntad que se tenga, del conocimiento que se tenga, de la capacidad, del contacto con las mujeres, con la vida del país y de la idea que se tenga de fortalecimiento de instituciones. Pues yo te veo muy pila, muy bien, te ves muy bien, súper joven. Muchas gracias. No, de verdad, de verdad. ¿Cambiaste el look o algo? No, hay algo así como que de libertad que me llegó. Te sienta, ¿eh? Muy bien, siempre me ha sentado la libertad. Te sienta muy bien, te ves muy bien y lo que viene pues es cuesta arriba, ¿no? Como todo, entonces, pues con mucha energía. Yo nada más para terminar, entonces, esto va mucho más allá de un capricho, no es el capricho como no me diste la candidata, como no soy la candidata me voy, no, al contrario, va mucho más allá de la ambición, va mucho más allá de la venganza, eso es lo que he entendido yo en esta conversación y con tus actitudes. No, si yo cargara con esas cosas, hace mucho que me hubiera quedado encerrada. ¿Estás contenta? Vámonos afuera. Muy bien, pues vamos a estar nosotros también muy atentos a lo que tú hagas. Por supuesto, como siempre lo hemos hecho, porque sí has sido pues una mujer trabajando, ¿no? Y eso se admira, se respeta y se valora muchísimo. Y trabajando también por otras mujeres. ¿Te acuerdas de los aquelarres estos que hacíamos? De distintos partidos, de distintas posiciones, yo siempre dialogar. Lo sé. Yo sí sé hacer eso. ¿Ya te recuperaste del golpe entonces? Porque luego se vive un duelo, ¿no? Es una ruptura, son pérdidas, son procesos. Pero ahora, digamos, en términos de la vida política, esa decisión habrá mucho más difíciles, ¿eh? Sí. Y para lo que sigue. Entonces, yo sé lo que puede ser una decisión desde un cargo público como una presidencia de la República. Entonces, a lo que sigue, que hay país al que tienes que responder. Y hay mucho que hacer. Muchas gracias, Margarita Zavala, como siempre. Y muchas gracias a usted por su atención y compañía. Yo soy Adela Micha y hasta la próxima.